Bueno, acá estamos de nuevo, José. Este sería entonces para tener en cuenta el cuarto capítulo, cuarto video. Este, ahora teníamos planificado hablar de Simmel y de Bourdieu juntos. Vamos a empezar con Simmel y capaz que salen dos videos, uno de Simmel de 40 minutos y otro de Bourdieu de 40. Dos pensadores también muy interesantes. Yo te decía que, claro, ¿te acordás que Simmel no está entre los clásicos, ¿no? Hablábamos, no está entre los clásicos según el enfoque que se haga. En Estados Unidos y en México sí, pero en otras partes, en Europa, en Sudamérica, en Uruguay y Argentina al menos no. Está Durkheim, Marx y Weber y Simmel le queda fuera. Y claro, ya está entrando igual al canon de los cuatro clásicos, ¿no? Tampoco. Bueno, es un pensador muy, muy interesante. Lo que me gusta de él, como de Freud, que son del siglo XIX y a su vez tienen una bisagra al XX, ¿no? Y los autores del siglo XIX son muy eruditos, estudian mucho. Los del XX están, ya empieza la era de la máquina a funcionar y piensan de una manera diferente. En cambio, los autores del siglo XIX tienen algo, ¿no? Especial, que a mí me gusta. Y más estos que incluso son bisagra con el 20. Bueno, sí, Simmel, podemos decirlo, bueno, el pionero de la microsociología, también, como dije antes en el video anterior, caracterizar la cultura como masculina, por ejemplo, algo que a nadie se le había ocurrido, escribir que nuestra cultura era masculina. Los enfoques microsociológicos que hace son increíbles, por eso son tan entretenidos, que era lo que criticaba Weber. Que escribiera cosas entretenidas pero no profundas en cuanto a su avance de la ciencia. Pero claro, y además es el autor que vos le podés dar de sociología a alguien que lee literatura o arte en general. En cambio, Weber nos queda solo para nosotros y los historiadores. Durkheim también, pero Simmel se lo podés dar a personas que más abierto, ¿no? Es una buena entrada para una persona que no sabe nada de sociología, le das Simmel y que de repente le interesa entrar a este círculo, que es una sociología que hasta incluso podríamos decir que es menor en la medida en que no seas un gran pensador. Algunos autores han trascendido la sociología, como por ejemplo Salvador Giner, o no, en realidad es español, Giner. Lo hizo una amplitud grande en la sociología, pensador social importante. Bueno, Simmel, claro, vos lees a Walter Benjamin y después lees a Simmel. Entonces es un buen campo para introducir a la sociología a personas que están por fuera de esto. Después, bueno, eso es interesante. Simmel, claro, estudió mucho, es un autor que, claro, le gusta mucho a las feministas, a las mujeres en general, a las minorías también, minorías sexuales también les interesa, y al mainstream también, a las personas que quieren nutrirse de un buen pensamiento también. No es escrito para minorías y además trasciende las limitaciones epistemológicas y también políticas, no las hay en Simmel. Aparte, fíjate que Simmel escribió libros extrañísimos como Filosofía del Paisaje, rarísimo, ¿no? Luego escribió Roma, Venecia y otra ciudad. O sea, que se le interesaron esas ciudades por sus cualidades culturales. Escribió un libro sobre esas tres ciudades. Interesante. Luego Filosofía del Dinero, interesantísimo. Un estudio de cómo funciona el dinero, cómo cambia esa herramienta inventada en el intercambio social y la interacción. El dinero. Cuando claro, dejamos de utilizar objetos de trueque y empezamos a funcionar con dinero, pasamos a pensar de otra manera, de manera más abstracta. Filosofía del dinero. Luego, bueno, la microsociología y la macrosociología, los dos grandes libros de él. La macro sería el más grande de él. La micro es el que escribió en 1900.
que hace una sociología general chiquita y la macro es la grande. De hecho es tan grande el libro que han sacado libros chiquitos con capítulos enteros, ¿no? Agarran un capítulo y lo editan como El Pobre, por ejemplo. Te dicen Simmel el Pobre y es un capítulo del libro Sociología de él. Otro es El Secreto y es un libro también de la sociología de la gran sociología de él, que es sociología, el libro Sociología de 1919, antes de morir. Murió en el 20 o en el 22, no me acuerdo, antes de morir justo. Bueno, yo estaba leyendo ahora, estaba leyendo a ver si se ve. Este es la microsociología, cuestiones Sí, fundamentales de sociología. Ahí debería invertir la cámara. Sí, está invertida. lo veo y lee, Sí, lee claramente. sí, está invertida igual la letra. Eh, este, bueno, acá tiene ideas interesantísimas. Ahora estaba leyendo la conversación, por ejemplo, analiza temas microsociológicos como la conversación, la coquetería, los juegos sociales, el adorno. La idea del adorno como una manera de diferenciarte socialmente, pero a su vez manteniendo algunos patrones estándar de comunicación con los demás. O sea, no estrafalarios, sino adornos simplemente, manteniendo siempre un común con los demás, pero adornado, algo que es llamativo. Analizó ese tipo de cosas. Luego el secreto también. Interesante cómo el secreto hace sociedades entre algunas personas que mantienen un secreto en un ambiente más general. Y forman una especie de sociedad diferente. Eh, por ejemplo, podríamos decir los masones, son una sociedad secreta, pero no solo ellos, sino que también podrían ser un grupo de homosexuales en una empresa que también hacen una sociedad secreta entre ellos dos o tres o cuatro, en la que hay una idea secreta que no comunican a los demás. Eh, o las drogas también, un mundo secreto en una reunión de 20, un secreto entre tres, ¿no? Y eso genera una sociedad que, bueno, y analiza un poco eso, cuando no hay que romper el secreto y todo eso. Cuando se rompe el secreto se rompe la sociedad, esa sociedad secreta. Eh, bien interesante. ¿Qué podría decir? Eh, bueno, después hace una macrosociología también. Él quería hacer luego una sistematización grande y la hizo al final para decir que la sociología solo tendría que estudiar las formas de la sociedad, no los contenidos. Los contenidos lo deberían estudiar todas las demás ciencias sociales y la sociología simplemente las formas. Bueno, algo que no funcionó porque, bueno, tenés que tener los contenidos o sea, esa definición que hizo no funciona. Tenemos que trabajarlas todas de manera integrada, ¿no? Pero bueno, los autores a veces piensan y piensan tanto hasta que creen que descubrieron algo, ¿no? Dicen, descubrí que la sociología es esto y hasta ahí tenemos que ir. Eh, pero claro, no, los contenidos forman parte de la forma. Eh, pero bueno, intentó ese acercamiento. Luego, bueno, la epistemología de él es una interaccionista o sociología comprensiva, interpretativa, que te da unos marcos de interpretación de la sociedad bastante fluidos, ¿no? De estudiar las reglas de juego de una sociedad para entender cuáles son los marcos por los que funcionan. No hay entonces algo dado así, sino que es móvil. Por eso también es interesante para la sociología del cambio social. Este, y, y bueno, después escribió también sobre Nietzsche y Schopenhauer, un libro Nietzsche y Schopenhauer. O sea que me gusta porque sería un romántico dedicado a la ciencia, ¿no? Y lo hace con astucia, con bastante astucia. Él sigue siendo un romántico en lo que escribe, sabiendo que el hombre choca contra la modernidad y contra las grandes estructuras que hemos creado. La libertad humana siempre se choca contra la sociedad, está en conflicto, el individuo y la sociedad están en conflicto. Y eso es una idea, claro, romántica, pero él la hace científica y racional, y quitándole el romanticismo que tiene Nietzsche y Schopenhauer.
aunque en el fondo él se inspira en ellos. Y es de los sociólogos, creo que no hay ninguno que le haya interesado a Nietzsche y Schopenhauer. Creo que solo a él. Así que eso es también interesante. Por eso, bueno, se puede leer tanto de la izquierda y la derecha, conservadores y liberales, progresistas, comunistas y fascistas, todos más o menos pueden embeberse encima sin tener conflicto con él. Porque deja pequeñas pinceladas para cada uno, ¿no? Es sumamente interesante lo que hace. Bueno, no sé en qué enfocarme. Ahora hablaba de la sociabilidad, el concepto de sociabilidad que lo analiza muy bien, que es la idea de que nosotros tenemos la sociabilidad la logramos, no es lo mismo que sociedad. La sociabilidad la logramos cuando establecemos relaciones horizontales con las demás personas. Por más que provengamos de círculos sociales diferentes, más arriba, más abajo, personas ricas, pobres, negros o blancos, patrones o empleados, hay que lograr una horizontalidad para lograr la sociabilidad. En el momento en el que una persona pone por encima de la sociabilidad, o sea, la comunicación y la interacción democrática horizontal, y pone en juego los intereses primarios de la vida o materiales, que son ganar dinero y sacarle provecho al otro, en el caso del empleado y el patrón, ahí se rompe la sociabilidad y volvemos a estar en el juego de la vida material, donde hay siempre una finalidad, que es la de sacar beneficio. Ahí se rompe el juego. Podríamos poner el caso de una prisión, siempre los carceleros rompen la sociabilidad con los presos. Entonces los presos solo tienen sociabilidad entre ellos, pero nunca con el carcelero, porque el carcelero va directamente a la finalidad, que es reprimirte y ponerte por encima tuyo. Por eso, y después se establece la sociabilidad como un juego en el que hay que conocer las reglas o ir inventándolas, las reglas también. Descubriéndolas poco a poco para poder establecer relaciones con el otro. En la medida que le damos un portazo a un vendedor y establecemos ya la diferencia entre que él es vendedor ambulante, pobre, y yo tengo casa y ya un trabajo fijo, ahí se rompe la sociabilidad, aunque vivimos en sociedad, pero no jugamos ya a la sociabilidad. Así que, bueno, eso, para él la sociabilidad es democrática. Tiene que ser democrática y horizontal. Bueno, y luego la sociología urbana también la desarrolló, interesante, como la particularidad porque él vivió el surgimiento de las grandes metrópolis. Vivió en sociedades, ciudades de 500.000 habitantes que en 10 años o 20 años pasaron a 1 millón y 2 millones. Y ahí entonces empezó a estudiar la metrópoli, que es algo que nos sirve hasta ahora, estudiar la metrópoli, y cómo eso crea un nuevo ser humano o un nuevo tipo de personalidad. También analiza en la sociabilidad, muy interesante, que la personalidad hay que reprimirla en el juego de la sociabilidad para no destacarse o no sobreexponerse al otro. Cuando vos, por ejemplo, hablas mucho y sos el único que hablas, rompes la sociabilidad, te volvés un insoportable, ¿no? Entonces vos tenés que reprimir tu personalidad, o sea, manejarla, no reprimirla, sino modularla para adaptarla a la relación y la interacción social, para poder seguir el juego de la sociabilidad y la interacción. Eso pasa en las personas, viste esas personas que las tenés que cortar, ahí cortas la sociabilidad, las tenés que cortar porque hablan solo de ellas mismas, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esos elementos de sociología son re interesantes para estudiar, para que estudiemos así. Nutre muy bien nuestra materia. Y luego, bueno, dejó semillas. Él describió de que lo que él hizo eran miles y miles de semillas que iban a germinar en el futuro. Eso es también una idea de Schopenhauer, de que él no era famoso en su momento, pero lo que él hacía iba a dejar un regadero de ideas para el futuro.
Él sería como un escritor póstumo. En el momento era famoso Hegel, pero en el futuro iba a ser él, porque él dejó las semillas. Simmel también cree que dejó semillas por todos lados para que cada uno agarre algo, y eso también es cierto. Ya Bourdieu lo utiliza a él sin citarlo también, nunca lo cita a Bourdieu, pero tomó las ideas de él. Y luego Simmel también hace estos aportes de conflicto o cooperación, subordinación o supraordenación. Las relaciones que pueden ser de subordinación o supraordenación pueden ser de conflicto o cooperación. Y ahí estableció también la base para hacer una sociología del conflicto. O sea, él sin escribir un libro sobre la teoría del conflicto dejó la semilla para que alguien lo haga luego. Este, y a su vez, bueno, trascendió lo de las clases sociales, sino que los conflictos son culturales, de todo tipo, no simplemente de clases sociales, como lo hacía Marx. Y, y bueno, eso es lo que puedo decir. No sé qué te parece Simmel, qué has visto de él. Ya hemos hablado un poco de eso. Eh, claro, como te había dicho antes, primero lo que me tomaba en consideración eran los aspectos biográficos y por qué no fue aceptado dentro del canon y a qué se debía tanta resistencia más allá de ya lo que habíamos hablado en el video anterior. Sin embargo, lo he estado revisando con el tiempo y donde más he estado viendo de él es cómo comprende la sociología, o sea, por qué él se cuestiona, o sea, qué es lo que hace que esto, qué tipo de ciencia, qué tipo de ciencia es, qué es la sociología en sí y cómo se da la relación de, por ejemplo, el conjunto dentro de las individualidades tentativas. Y él dice que, por ejemplo, aun cuando difícilmente puedes estudiar tan fácilmente la sociedad o elementos de constructos de la historia, utilizas el término, aunque esté configurado con elementos individuales, al mismo tiempo de que es un conjunto. O sea, esa relación, Mm, la manera epistemológica y metodológica de tratar de comprender y justificar, dice la sociología hay que justificarla como ciencia, y empieza a desglosar las ideas hasta llegar a los elementos del contenido y de la forma que tengo que tener, tiene un antecedente un poco kantiano. Me parece bastante interesante, ¿no? Sin embargo, cuando te he visto a ti, he visto otros videos y tal, sí noté que usa mucho el término de socialización, que en este caso a lo mejor es sociabilidad, y si yo veía de dónde viene, yo también utilizo el término, lo he utilizado, he hecho investigación de la socialización, pero veo que lo utilizas con más facilidad para muchas cosas, y veo que puede ser de una vertiente un poco de símil y cómo a todo lo ve más que un estudio, el estudio de la sociedad por medio de la socialización o de la sociabilidad, dentro de un abanico de posibilidades bastante amplio. Encima yo no he profundizado lo suficiente, te mentiría. Sin embargo, yo entre las cosas que estoy desarrollando, hay una idea de la PS, ¿no? Después te explicaría bien qué es la PS. Y son elementos que mueve a Siemens para llenar contenidos varios dentro del abanico del estudio de lo social desde un punto de vista de relación subjetivo y otros elementos más objetivos. Yo siento que él comprende mucho bien el enfoque y las distancias sociales y cómo dependiendo de dónde te encuentras y la distancia de dónde focaliza, te va a dar una noción o una interpretación. Siento que está muy claro de sobremanera por algo el tema, la relación micro a macro. mm. Por más que lo hayan querido parte meter o jugar dentro de una sociología micro, siento que comprenden también la sociología, que comprenden también la relación que existe entre la graduación de enfoque de micro macro más grande, que le seguramente, como tú bien lo expresas, le habrá dado para una sociología más sistemática, con más páginas y más general como la sociología del dinero. Eso entre otra serie de elementos que puede tener él. Ya había rescatado la idea de sociología expresiva y vi otro término como sociología impresionista.
Era como lo hemos dicho, un buen comunicador, escritor, capacidades y dotes literarios notorios, buen docente por lo visto y además un conferenciante. Entonces supongo que tenía una capacidad comunicativa que iba más allá de simplemente la escritura, en un espectro bastante logrado, intrapersonal, interpersonal, social, le da para la filosofía, si la psicología, si se quiere, la sociología y seguramente una serie de elementos que van más allá, ¿no? Parte literario incluso, y comprensión a su manera de la economía, etcétera. Eh, Sobre los conceptos que más o menos menciona, pude rescatar unos que otros. Yo no sé si verlo, podría hacerse con él un estudio de las tipologías, como los conceptos del pobre, etcétera, el extraño, parece que él mismo se sentía como extraño Mm, dentro de, obvio, lo que le pasaba con su biografía, como tipología, podría ser muy útil para comprender tipología social. Desde un punto, habría que ver si el constructo se podría lograrse desde lo histórico o no, pero no deja por ello de ser útil el enfoque. Y, y seguramente que con el tiempo, lo que mencionas es la semilla, y con los tiempos, con los cambios que se vienen dando, como tú mencionas, yo no había visto libros donde no está dentro de los clásicos, pero también tengo otros donde lo metes junto con Tonis, mm, también como teoría mecánica y tal, y elementos, los clásicos elementales. Eh, Puede que incluso, aunque no parezca, sea más sociólogo que otros autores que sí los consideran clásicos de la sociología. Yo pienso que hay dentro de él unos espectros de una sociología interaccionista, incluso más interesante, que podría llegar a ser tanto más interesante que otros autores más conocidos, que también en su momento tengo entendido que fueron cuestionados de si, incluso de si eran sociólogos. No lo digo por sí, lo digo por Wolfgang, por ejemplo. Yo sería, dentro de las teorías de la interacción, uno de los autores que tomaría más en serio, pero me falta todavía profundizar tanto más como autor. O sea, lo tendría ahí como ese autor que, a diferencia de otros, yo me gustaría dedicarle más tiempo. Hay obras interesantísimas que cuando estudias las obras me importan y me interesan mucho, pero a lo mejor cuando luego evalúas el pensamiento, no lo digo por sí mismo, puede que no haya tanta teoría que sacar, lo digo por otros autores, dentro del interaccionismo. mm, Soy muy clásico a veces, ¿no, Pablo? Para comprender ciertas teorías, puedo usar otros autores que de golpe no son tan conocidos, pero puedo saltar más allá de autores propios de la sociología y tal, pero sin perder el enfoque. Pero en ese aspecto sí creo que es un buen soporte para abrirse a elementos varios. Weber, sin duda, con una forma de escritura, eh, un bloque, texto de economía y sociedad. Es un lector, es un escritor difícil, se entiende, pero mucho más complicado y complejo. Para nada popular de seguro, muy conceptual, numerado, estructurado. Y tendrías que, así como te da teoría, te da historia, muchos elementos propios de la historia, ¿no? Dentro del texto, combinado. mm, Había autores como, ya que mencionas Giner, que ha logrado rescatar, digamos, ¿no? Los elementos teóricos fuertes que podrían encontrarse en las distintas obras y le quita los componentes propiamente históricos y ya tienes más conceptos dentro de unas definiciones. Tú, es un trabajo interesante en ese ámbito porque, claro, estamos hablando de una obra de más de 1000 páginas, Economía y Sociedad, que los conceptos distintos que te pueden interesar tendrías que pasar por mucha historia y muchas páginas para luego rescatar los conceptos, en este caso mm, de Weber, ¿no? Dentro de estilos distintos, ¿no? De todo, mm, pensamiento, escritura. Pienso que a diferencia de símil, Weber sí se maneja, aunque lo metan dentro de la interacción social y de la acción social, obvio, su enfoque sigue siendo mucho más macro de lo que, aunque sea la perspectiva del sujeto, el sujeto mentado y la acción social, creo que es más macro mucho más macro que un símil, por ejemplo, mm, porque sus tipologías de tipo ideal y sus constructos históricos dan para unas obras dentro de la dominación, teorías de la dominación
y los tipos de autoridad. Hay bosquejos tipológicos que parten de las nociones macro. Este, creo que se fusiona muy bien en Weber, a diferencia de cómo a veces lo plantean, lo micro con lo macro, pero con tendencias más macro de lo que realmente muchos podrían considerarlo, porque quizás leen más las primeras páginas, las primeras 50 páginas de Economía y Sociedad, que el resto del libro, o quizás si unos conceptos hacen más énfasis que otros. Y, y nada, el enfoque histórico económico que trae de por sí y los elementos jurídicos dan para eso, Mm, supongo, ¿no? Ya de orientación y constructo. mm. Sí, sí, Weber es más útil para los historiadores que Simmel. Simmel sería para comprender cómo se construye la sociedad, por qué funciona, por qué está cohesionada y por qué hay conflicto y por qué puede desaparecer. Y es puramente sociológico o filosófico, y lo de Weber es más histórico. Un historiador tiene que leer las tipologías de Weber para aplicarlo al análisis histórico. Eso sí, Simmel no tiene historia, no escribe historia. Es teoría, y no está implicado en asuntos históricos. Es cierto, sí, analiza más la sociedad cotidiana, la sociología también de la cotidianidad, que todo eso dio para más luego. Y lo que tienen en común, sí, es el subjetivismo, el origen subjetivista de la epistemología a partir del sujeto y del individuo, para luego llegar a algo más grande. Claro, Weber se traiciona a sí mismo, en realidad adopta una epistemología que después en realidad no practica. Después se parece más a Durkheim, no se parte de lo macro, ¿no? Es más un pensador macro, Sí. que micro. Aunque en las primeras páginas de Economía y Sociedad ya está claro que él acepta la idea de la acción social como el fundamento social, como el fundamento del pegamento Sí, de, sí. de individuo a individuo. Luego, claro, no profundiza en eso como si lo hace Simmel. Simmel hace de eso una obra entera. Ujú. Y Weber no. Escribe eso, quizás inspirado por los filósofos subjetivistas que eran amigos de él. Henri Riquet tenía, y Cassirer también creo que eran conocidos y amigos de él. De él tomó muchas ideas. Y lo que decías de los interaccionistas, sí, es quizás el más interesante, sí, sí, de los interaccionistas. Después, bueno, surgió toda la escuela del interaccionismo simbólico, pero claro, Simmel es inigualable. Es Eh, lo que vi. sí, este, igualmente, sí, lo que tiene Simmel es que te hace comprender cómo se construye las sociedades en las que vivimos, ladrillo por ladrillo, ¿no? Empezando de abajo hacia arriba. Y luego ves la completitud del edificio en el que vivimos, pero te lo hace ver cómo es que surge, desde lo pequeño a lo grande. Entonces ya no lo ves como algo dado, para Colombia completa dada, sino que surgía de la interacción. Decías algo, ¿sí? Ibas a marcar Y algo. sabes que eso fue lo que vi que rescataste muy bien en el video que hiciste. Eso como empieza, como quien dice, desde lo micro a lo individual, vas comprendiendo cómo se va, digamos, ampliando, haciendo más ancho, y no sé si al final y es lo que no recuerdo, si al final ya del video rescatas una idea de cómo vuelve otra vez, desde hacerse como que un espacio pequeño que crece, que comprendes todo esto, pero lo que no recuerdo es si luego nuevamente cierra, si es como individual, social, por decirlo así, individual, o se queda individual, social y queda con lo social, no lo recuerdo. Sí, te entiendo, claro, hace algo circular, sí, Circular. lo social después vuelve a lo individual y vuelve otra vez el Eso es lo conflicto. que me parece la idea. Esa Vuel- idea. No vuelve, muchos lo hacen así. ¿eh? Creo que poco, un poco los que hacen eso. Sí, Corrígeme, que creo que son pocos los que hacen eso. que es muy Pocos poco. autores de sociología. Ah, sí, muy pocos los que hacen ese tipo de interpretación de la Sí, sociedad. Sí, sí, son pocos, sí. Algunos creo que ya terminan en donde se construye la sociedad como un edificio, ya queda como establecido. Y a partir de ahí se construye algo nuevo, pero
No, Simmel propone el cambio continuo de una sociedad y a su vez establece la permanencia, ¿no? Cómo surge la permanencia y a su vez cómo esa permanencia luego puede ponerse en tela de juicio, caer y volver a construirse. Porque claro, lo que construís en realidad te apresa, es en la idea de Simmel. Por tu propia voluntad, que serían los contenidos de la sociedad, que sería lo más subjetivista y motivacional individual propio, ¿no? Que la idea de libertad que cada individuo tiene, lo lleva a construir asociaciones, y esas asociaciones se vuelven después grandes y se desprenden de la voluntad del individuo que las creó para tener una lógica propia. Y esas construcciones entran de nuevo en conflicto con el individuo, porque lo que vos mismo construís se te volvió como en contra, pues se te volvió apresado, digamos, te presa. Sería como una idea de que establecemos este canal voluntariamente por nuestros propios contenidos sociales, con el desarrollo pleno de la libertad, hasta que llegue un punto en el que creamos una gran organización de conversaciones patrocinadas por alguien, por ejemplo, y ya terminamos como esclavos de esta organización que creamos. Y tenemos que ya empezar a cumplir todos los lunes un video así, ¿no? Entonces ahí ya quizás entremos en conflicto con lo mismo que nosotros hemos creado, que es una estructura más grande. No sé si se entiende lo que digo. Entonces, Sí, sí, lo entiendo decís, perfectamente. bueno, ¿cómo repartimos los dividendos ahora? Ahora hay plata en juego. ¿Cómo repartimos esta organización? Este tercero que entró, ¿cómo hace? Y empezás ahí en conflicto. Si a este no lo quiero, para que este que entró nuevo, a qué viene, de qué se trata. Y ahí la organización empieza a tomar una vida propia. Pasa en los sindicatos, por ejemplo, tenés la voluntad realmente de asociarte a un sindicato. Luego de eso, el sindicato también cobra una vida propia, que se te puede volver en contra, ¿no? Eh, Después, claro, tenés que cumplir horarios. Dice, bueno, para que ahora tengo que ir todos los domingos a ciertas reuniones. Entonces, bueno, es como la idea de una alienación continua entre lo que el hombre crea. El hombre crea, lo que el hombre crea se le vuelve como una estructura en contra suyo, por más que haya partido de la libertad. Entonces, la libertad crea la determinación, lo que luego te va a determinar. Y a su vez, bueno, por eso te pasa de lo individual a lo social, y lo social a su vez cobra una vida propia. Es interesante esa idea, sí. Creo que, y bueno, clarifica lo que vivimos, ¿no? Se, Cualquier movimiento que hagamos en plena libertad va a crear estructuras, para utilizar un puente con Bourdieu, estructuras estructurantes en el futuro, que van a ser las que van a estar por encima nuestro. O sea, vamos a llegar a un estructuralismo. Eh, por eso el conflicto es permanente en Simmel, no se termina. Es un conflicto permanente entre el individuo y la sociedad. Por más que el individuo siempre es libre en la sociedad, dice él, no existe el individuo aislado, siempre tenemos que vivir en sociedad para ser libres, pero a su vez eh, eso sería como un destino fatalista, que también lo puede tomar de Schopenhauer, de algo que no puedes escapar, ¿no? Y también de Weber, que también creía también en que creábamos una jaula de hierro, ¿no? Habla hija. Una jaula de hierro, de la que no podíamos salir, no había escapatoria. Y es un poco lo que es la modernidad, sí, algo de lo que no puede salir. Entonces, bueno, por eso Simmel explora un poco el arte como una manera de escaparte del mundo real y las finalidades reales del mundo material, que son trabajar, hacer dinero, cumplir horarios, y luego tenemos que buscar esas escapatorias con el arte, que nos quiten del estado de alienación, de las grandes estructuras. Y el individuo, bueno, queda siempre pequeño. En las sociedades actuales, modernas, siempre queda pequeño el individuo, ¿no? Por más que sea el individuo el que las creó. Y eso es lo interesante. Eh, Así que eso, no sé si
¿Qué podría agregar? No sé si tenés algo más para decir y podemos terminar con Siemens. No, podríamos pasar Bourdieu. Ya entre la biografía, la cuestión con tu video, que si igual quieren más material pueden verlo, está bastante explicado el tema de cine, la relación que hubo con Simmel Weber y poco lo micro, lo macro, y las Sí, obras y los enfoques, yo creo que está bastante ya, al menos un bosquejo general para quien quiera ver si le interesa el autor, lo tiene. sí, Profundizar más y en dónde, ¿no? sí. Sí, acá abriendo una página al azar habla de algo de historia. Acá 1407 empieza a hablar del dinero, la iniciativa de la concesión del dinero. Ahí tiene igual un poco de historia acá. Bien, la superioridad del individuo sobre la masa son buenos títulos. La determinación del grupo y las vacilaciones del individuo eh, son temas realmente que vivimos continuamente. Por eso es personal, creo, Simen. Te llega a tu persona, cómo te sentís día a día. Casi que puede ser una terapia y a su vez una ciencia. El carácter abstracto de la sociología, bueno, eh, sí, esto después dio la base al famoso libro La construcción social de la realidad, de Luhmann y Thomas Luhmann Inter- y Berger. Que claro, después de leer a Simmel no te llama la atención tanto ese libro, no es un disparate, es un gran libro igual, pero lo que hacen es lo que ya estaba en Simmel, solo que escriben un tomo bien grande, que es la construcción social de la realidad, es lo que piensa Simmel, la construcción social de la realidad, ya la pensó, solo que no le puso ese título. Igual que la construcción social de la pobreza también. Ahí es un preámbulo a la teoría del etiquetado de Howard Becker. O sea que la pobreza también la creamos nosotros como una cualidad. Creamos la pobreza, consideramos que es pobre y que no es pobre. ¿Ya? Entonces hacemos una construcción social de la pobreza. Eh, este, terminamos acá y hacemos Bourdieu, hablamos algo de Bourdieu, a ver qué tal. Vamos a ver qué sale, Uri, a ver. Bueno,